Hola a todos, mi nombre es Amos y vamos a ver las nuevas features que han desarrollado el equipo de Angular en esta pre-release, la Next.6, que la sacaron justo ayer. Vamos a ver en primer lugar un nuevo handler en el tema de rutas para no devolver el error, sino es que nos haga una redirección. Luego veremos todo el tema de la hidratación con SSR, porque últimamente le están pegando muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, ahora lo explicaremos, pero básicamente es porque los eventos, cuando el usuario utiliza la hidratación, cuando haces clic en el primer refresco, hay un flickering ahí que no permite hacer clic hasta que la hidratación no esté completa. Y por lo tanto, junto con la fusión de with, van a utilizar el Event Dispatcher, que lo veremos. Veremos cómo se han deprecado algunos módulos en favor de las funciones provider, HTTP Client Module, el JSON-P y el CSRF, que luego lo veremos. Luego han añadido una nueva funcionalidad también en el tema de hidratación para el tema de la caché cuando estamos logueados. Luego han añadido también un token, el host tag name, que lo que nos sirve es para coger el elemento de una directiva o de un componente. Luego lo veremos también. Y esta API me gusta mucho, la Experimental Pending Tasks. Está en modo experimental, pero me gusta mucho. ¿Por qué? Porque podemos añadirle tareas en el bootstrap de la aplicación y por lo tanto no dejar que se inicie, decirle a la referencia de la aplicación que aún no es estable. Con esto podemos jugar con el server-side rendering, por ejemplo. Y en el tema de testing, por lo último, veremos cómo ya no hace falta utilizar async, sino que podemos utilizar el wait for async. He preparado un pequeño stack blitz, que luego lo compartiré en la descripción del video. Y básicamente vamos a empezar por el with navigation error handler, que lo que nos hace es, nos convierte estos errores. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un guard que nos devuelve un error. Pues en vez de devolver ese error, lo que podemos hacer es directamente devolver una redirección. Es decir, con esto, bueno, aquí lo pongo, pero lo que prevenimos es tener que suscribirnos a los eventos del router para poder capturar ese error y luego hacer la redirección, ¿vale? Lo podemos hacer directamente en el mismo guard. Acordaros cuando, por ejemplo, nos autenticamos y el token está expirado, por ejemplo. Ya no hace falta que nos suscribamos a esos eventos con un observable del router, sino que directamente lo podemos hacer en el providers. Por ejemplo, fijaros, en el bootstrap de la aplicación, ¿vale? En el providers tenemos el router y tenemos unas rutas. Una primera ruta que es throw, ¿vale? Que es aquí donde produciremos el error con este guard, con el can match. Acordaros que todos los demás estarán deprecados, el can activate en favor de los de los function providers, ¿vale? Y el can match es uno de ellos. Aquí lo que hacemos directamente es devolver un error, ¿vale? Devolvemos un error para jugar con esta nueva funcionalidad que nos ha añadido en esta nueva pre-release, ¿vale? Fijaros, lo que hacemos aquí, este redirect command es relativamente nuevo, ¿vale? De releases anteriores. Me gustaría hacer un video también para ver todo este tema del redirect command, pero lo que nos permite es jugar con el URL tree, que ya lo veremos, no os preocupéis. Bueno, pues cuando esta ruta las podemos declarar en un archivo aparte, como venimos haciendo, ¿no? App routes, por ejemplo, y luego le podemos pasar a este provider router unas opciones, y una de ellas es esta. ¿Qué quiere decir esta? Pues que cuando hay un error, cuando devolvemos un error en las rutas, como yo lo hago aquí, ¿vale? Esto lo hago directamente para que me devuelva el error. Lo que hacemos es que me devuelvas una redirección, ¿vale? Y quitamos el router y parseamos la URL para que me devuelva una redirección, ¿vale? Aquí, a este error. Por ejemplo, he preparado aquí un botón, aquí abajo del todo, ¿vale? El simulate error. Este lo que hace, hace clic en el on error, por ejemplo. Lo que hago es que de verdad he hecho clic, pongo navego, y lo que hago es navegar a la ruta que me vuelve error. Navego aquí
y esta ruta me debería de redireccionar a error, ¿vale? Aquí no me redireccionará porque está en la misma vista. Y de hecho, luego aquí al final hago una wait porque esto devuelve una promesa, ¿vale? Esperamos y luego vemos cuál es nuestra ruta final, dónde nos encontramos, ¿vale? Si le doy a Simulate Error, ¿vale? Me pone navego, ¿vale? Ahí se ha esperado a hacer el await, el redirect, y luego estoy en error, ¿vale? Es decir, que evidentemente se hace la redirección gracias a esta nueva opción que nos permite pasarle en los providers del router. Estos errores son propios del StackBlitz, no le hagáis mucho caso. Los voy limpiando de vez en cuando. Luego os preguntaréis, este router config de aquí, esta configuración que he puesto, esta configuración del Resolve Navigation Promise on Error, esto es que, claro, cuando devolvemos un error con las rutas, ¿vale? Lo que nos devuelve es una promesa con un error. Lo que hacemos es que cuando hay un error, ¿vale? En vez de devolver ese error, porque nos devuelve una promesa con un error, directamente devolvemos true para que pase, ¿vale? Y la maneje este de aquí, el Navigation Error Handler, ¿vale? Es decir, que una de las features que está muy bien para hacer las redirecciones es este. Acordaros del token de autenticación, que básicamente pues podemos jugar con ello sin tener que suscribirnos a los eventos del router. Una nueva, bueno, han añadido muchos cambios en esta pre-release con el tema de la hidratación, ¿vale? El Client Hydratation, el provider. Para los que no sepan qué es la hidratación en Angular y en muchos frameworks y en el mundo de la web en general, la hidratación es, claro, cuando hacemos un single page application, como es el caso de Angular, el framework de Angular, lo que hacemos es que para el tema de SEO, para el tema de la indexación de palabras clave y demás, imaginaos que queremos subir nuestra web a internet. Google no la indexaría por el simple hecho de que cuando inspeccionamos el código fuente de nuestra aplicación, lo único que nos aparecería es uproot, ¿de acuerdo? Lo único que tendríamos en elementos, por ejemplo, en body, si inspeccionamos el código fuente de esto, lo único que tendríamos es dialog, a ver dónde está, iframe. Bueno, esto es porque es StackBlitz, pero tendríamos aquí un uproot y dentro no había nada, ¿vale? Porque es un single page application. ¿Cómo resolvemos esto? Con el server-side rendering, ¿vale? El server-side rendering lo que hace es que nos construye todo el HTML en el servidor y nos lo devuelve en el cliente. Claro, esto está muy bien, porque en el código fuente tendríamos todo el HTML ahí en estático. ¿Qué pasa con los eventos y del navegador y demás? Que los tendríamos que controlar, ¿vale? En nuestra aplicación tendríamos que ver si estamos en el browser, si estamos en el cliente, cuando hacemos clic y demás, controlar esos eventos. Hasta ahí bien. Claro, esto del CSR está muy bien, pero ¿qué pasa cuando cambiamos algo? ¿Vale? Imaginaros que tenemos una página que tiene muchos componentes y elementos HTML y cambiamos algo, un elemento P, por ejemplo. Pues lo que haríamos es, se lo pasaríamos otra vez al servidor, el servidor lo gestionaría todo otra vez y nos devolvería todo el HTML renderizado, en vez de devolvernos ese componente P. Eso es lo que conseguimos con la hidratación, ¿vale? Si a nuestra aplicación que tiene SSR le añadimos este provider de aquí, Provide Client Hydratation, esto de aquí, ¿vale? Si le ponemos este provider, lo que hace es que si manejamos SP solo, al servidor que está escuchando solo se le pasa ese P, que nos devuelva ese nodo P, ¿vale? Todo va por nodos, sin tener que devolvernoslo todo, ¿vale? Claro, aquí, esta nueva feature que han hecho, hay un artículo muy bueno que os lo dejo por aquí, sobre el Event Dispatch. Han salido una noticia hace poco de que With, el framework que usa Google en su propio buscador de Google y en Google Fotos y en muchos otros sitios, hay un mini framework que se llama With, ¿vale? Y que para el resumability y demás, que esto me gustaría hacer un vídeo donde
ponerlo todo en conjunto, tanto Angular como With, como la hidratación, como SSR, como el Event Dispatch, ¿vale? Todo esto quiero hacer un vídeo para que lo entendáis mejor. Pero bueno, básicamente es que se han apoyado para hacer esto en la idea que tiene With por detrás. With tiene una librería que se llama JS Action, ¿vale? Que lo que hace es que tiene un listener, ¿vale? Hay alguien escuchando en nuestro nodo root, por ejemplo en el app root, ¿vale? En nuestro componente root, es este que tengo aquí, en este class app, que este es básicamente, pues tiene un selector app root, ¿vale? Esta librería escucharía aquí, en este app root, y lo que hace es escuchar los eventos, ¿vale? Porque ¿qué pasa? Que cuando iniciamos una aplicación con SSR y con hidratación, claro, el usuario tiene instantáneamente la página, pero hay que esperar a que finalice esa hidratación. Si no esperamos y el usuario hace clic en este botón, por ejemplo, ¿vale? Imagina que hace clic, no pasaría nada, porque es decir, no simularía este error, no funcionaría el botón y el usuario se volvería loco clicando todo el rato. ¿Por qué? Porque la hidratación aún no ha acabado y no nos lo ha devuelto. Por lo tanto, con esta librería, con el JS Action este de With, que es lo que se han basado para hacer esta API en esta pre-release, lo que hace es que en nuestro nodo root, en nuestro app root, está escuchando, hay un listener que captura todos estos eventos. Cuando yo hago clic, 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 los escucha, ¿vale? Van desde el componente más bajo hasta el más alto. Y cuando la hidratación acabe, es cuando hace el replay, ¿vale? Es cuando hace el events to be replayed, ¿vale? Esto es lo que hace esta API que han manejado aquí para el tema de la hidratación, ¿vale? Que es parecida al Event Dispatch, el JS Action de With, del framework de With, ¿vale? Espero que esto haya quedado claro. Os dejo aquí el enlace al PR, que es muy interesante, y el blog donde lo han puesto recientemente con el tema de With. Y como ya os he dicho, haré un vídeo, tenerlo todo en conjunto para que lo entendáis. Es muy interesante este tema del SSR. Yo personalmente tuve muchos problemas al principio con Angular Universal, ¿vale? Pero bueno, ahora han mejorado mucho el tema de SSG también para hacer páginas estáticas. Analog.js, que es parecido a lo que tiene React con Next, ¿vale? Muy, muy, muy interesante. Vale. Sigamos. Esto es lo del Event Dispatch, ¿vale? Otra cosa es que han quitado estos módulos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ahora todo va con providers, con funciones providers. Por ejemplo, este HTTP Client Module lo han puesto como Provide HTTP Client, ¿vale? Y todo esto pues lo podemos importar aquí abajo, en nuestro providers, ¿vale? Pues podemos hacer un provide de HTTP Client Module aquí, ¿vale? Un provide de HTTP Client XRF o el JSON with padding, ¿vale? Aquí igualmente. Luego otra de las cosas que han hecho es bueno, antes de esto vamos a ver el tema de para seguir con el tema de la hidratación. No lo he puesto por aquí en el tema de la hidratación, esto que quería verlo también. Transfer Cache Options. No lo he puesto. Bueno, pero da igual. En el tema de la hidratación, sí que lo he puesto. Es esto. Este de aquí es esto de aquí. En el tema de la hidratación, lo que hacen es cachear, ¿vale? Por ejemplo, por defecto, HTTP Client cachea el head y las peticiones GET, ¿vale? Que no contienen autorización, ¿vale? O algún tipo de proxy para la autorización, las cabeceras. Es decir, si yo tengo la hidratación establecida con SSR y le pongo esto, y no le pongo nada, esto, por ejemplo, me lo cargo, ¿vale? Si yo tengo la hidratación así, me va a hacer me va a cachear todas las respuestas get, ¿vale? Su cabecera. Todos los gets que yo haga me cachea su cabecera, ¿vale? Siempre que no haya un bidder, un token de autorización, ¿vale? ¿Cómo puedo decirle que me cachee también los que impliquen autenticación, ¿vale? Pues nada, le ponemos sus opciones y dentro pues le decimos que
incluir las peticiones con que tengan autorización en sus cabeceras a true, para que nos las cachee también, ¿vale? Esto es otra mejora de la hidratación. Como veis, en esta pre-release han metido muchos cambios respecto de la hidratación. Vale, hemos terminado con la hidratación. Vamos con un nuevo token que han metido, que es el host tag name, ¿vale? Esto es para lo siguiente. Por ejemplo, yo aquí tengo una directiva, ¿vale? Que es esta, donde le meto este host tag name, ¿vale? Se lo inyecto directamente. Este token es un injector token, ¿vale? Ligero. Y directamente a mi directiva, que la puedo manejar de esta manera, testdir, ¿vale? En el elemento, se lo pongo, ¿vale? ¿Qué puedo hacer con esto? Pues, por ejemplo, en mi main, tengo aquí, por ejemplo, aquí abajo un elemento P, ¿vale? Y uso la directiva aquí, uso el testdir, ¿vale? ¿Y cómo referencio yo este P? Pues con un view child, que en este caso es una señal, ¿vale? Es un signal query. Tengo un vídeo, podéis revisar mi canal, tengo un vídeo de señales entero, un curso de señales entero, ¿vale? Totalmente gratuito, donde podéis aprender todo sobre las señales, desde el código fuente de Angular hasta ejemplos más complejos, ¿vale? Y hay un vídeo específico para las signal queries. Bueno, pues capturamos este testdir, ¿vale? Por esta referencia de aquí. Y lo que queremos es la directiva, ¿vale? El test directive. Queremos acceder a la directiva. Y fijaros que este token, lo que nos permite el host tag name, es acceder a este P, ¿vale? Es saber que es de tipo P, que es un P. Es un elemento P, ¿vale? ¿Cómo accedemos a él? Pues en el onInit, por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer this.testDirective para ver qué es lo que nos devuelve, ¿vale? Vamos aquí a la consola. Voy a volver a refrescar esto. Tarda un poco. Pero como podéis ver, ese token lo que nos devuelve es el tag name, que es de tipo P, ¿vale? Es decir, que ese token nos sirve para acceder al host, al tag name del host node, ¿vale? El host node es este, ¿vale? Y su tag es el P, ¿vale? Nos puede servir, no se me ocurren ahora ejemplos, pero seguro que hay gente que ya se le ha ocurrido muchos ejemplos para jugar con este token, ¿vale? Para que lo conozcamos, ¿vale? Otro cambio, un penúltimo cambio que han metido es esta API, Experimental Pending Tasks, que me parece fascinante. ¿Qué queréis que os diga? Es muy, muy chula. Vamos a comentar esto. Tengo aquí preparado. Experimental Pending Tasks, ¿vale? Lo que yo he hecho aquí es hacer una referencia a la aplicación, ¿vale? Y una referencia a las tareas pendientes de esta Experimental Pending Tasks, ¿vale? Como bien dice aquí, es un servicio experimental que traquea tareas pendientes que contribuyen a la estabilidad de la aplicación, ¿vale? Por ejemplo, mira, aquí es que nos lo desgloso todo. El concepto de estabilidad es muy importante en los siguientes escenarios. En tema de SSR, ¿vale? Necesita esperar a que la aplicación want to deploy assertions. Vale, lo que esto quiere decir es que cuando tenemos SSR habilitado en nuestra aplicación, antes de que sea estable, ¿vale? Esto está muy bien, ¿vale? Antes de que el servidor se realice y nos envíe todo el HTML renderizado, nuestra aplicación tiene que ser estable, ¿vale? Esto a lo mejor juegan también un poco con esto cuando hacen todo el tema del wait for the events, en el tema que hemos visto del event dispatch. No lo sé si jugarán con esto. Until tests might want to delay assertions until the application becomes stable. Claro, aquí en el tema de SSR, lo que podemos hacer, a lo mejor con una factory function o incluso en algún provider o en el mismo app component, lo que podemos hacer es, aquí que yo he preparado esto, ¿vale? Podemos tener, ¿cómo añadimos nosotros tareas, ¿vale? A esa cola, pues de esta manera, ¿vale? This pending tags.add, ¿vale?
ya tenemos una tarea añadida, ¿vale? Y luego he preparado esta función, el application ref is stable, para ver si nuestra aplicación está stable cuando añadimos cosas a la cola. De hecho, fijaros, el add adds a new task that should block application stability, ¿vale? Podemos jugar con esto para decir si nuestra aplicación es estable o no, ¿vale? Si yo guardo esto y lo refresco, se me refresca aquí, ¿vale? ¿Veis? Nos dice que es false, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos añadido una tarea. Por ejemplo, si yo la quito, que no hay cosas pendientes, ¿vale? Es stable. Claro, porque tiene una por detrás. Esto, lo que habría que hacer, como yo lo estoy diciendo que tiene tareas pendientes, es directamente finalizarla. ¿Cómo? De esta manera. Task A, ¿vale? Esta. Directamente la completamos. Las tareas pendientes se completan así. Las invocamos, ¿vale? Y luego vuelvo a esto no. Bueno, antes de esto vamos a ver por qué esto nos dice que es false, ¿vale? Vamos a ver por qué nos dice que es false esto. Que hay tareas pendientes. Ah, espera, déjame comentar esto. Y vamos a ver por qué nos dice que esto es false. Loading, ¿vale? Esto es false. Vuelvo a cargar aquí. Vale, aquí me dice que es false. Vamos a ver las tareas pendientes que tenemos, porque me dice que la aplicación no es estable aún, ¿vale? Nos dice que pending tasks no tenemos ninguna, pero aún así aquí en el onInit, a lo mejor es que en el onInit aún no es estable la aplicación, es upref, aunque esto luego me dice 122. A ver, vamos a jugar un poco con esto para ver aquí, si veis, en esta primera me dice que es false. Application ref stable. Esto es para ver si es estable, ¿vale? Nos devuelve un observable. No sé por qué este primero no lo devuelve, pero bueno, básicamente es que al principio, si no tiene tareas, es stable, es estable la aplicación, ¿vale? No le hagamos mucho caso a esto. Ya investigaré luego por qué. O bueno, si alguien se da cuenta, que lo deje en los comentarios. Bueno, seguimos. Voy a desbloquear esto para que veáis cómo cuando completamos esta tarea, ¿vale? Directamente nuestra aplicación es estable, ¿vale? Vamos a actualizar esto. Y veis, al principio no es estable y luego es estable en la 126, ¿vale? Porque la llamamos y la completamos. Es decir, que con esto podemos jugar. Si tenemos algo que cargar y no queremos que sea estable aún, ¿vale? Con esta API podemos jugar. Me gusta mucho esta API. Y por último, en el tema de los tests, ¿vale? En la suite de los tests, lo que han metido bueno, han deprecado el async, ¿vale? El async, y ahí han puesto el wait for async. Esta nomenclatura que antes la teníamos así para hacer los tests, ¿vale? Ahora es un wait for async y acepta de igual manera un inject. Y luego el objeto y luego ya hacemos todo el test. Y vamos a dejarlo aquí, ¿vale? El tema de la pre-release de la versión 18, que estarán a punto de sacarla.
¿vale? Y espero que haya quedado claro todos estos conceptos. Sobre todo han sacado muchos cambios en el tema de la hidratación, porque les interesa mucho, porque se ve que muchas personas de la comunidad han tenido problemas con ese flickering al principio cuando hacen clic y aún no ven. De hecho, a mí me ha pasado personalmente que haces clic y no acabó la hidratación y por lo tanto no escucha uno de esos eventos, ¿vale? Esperemos que con este Event Dispatch lo hayan arreglado. Y hasta aquí el vídeo. Dejad en los comentarios, ¿vale? Si tenéis cualquier otra duda. Y espero que os haya gustado.